El eco de una voz autoritaria resonando entre las paredes de cal de nuestra infancia todavía guarda el peso de palabras que el tiempo ha decidido archivar. Eran otros años, una época donde el lenguaje se manejaba con una ceremonia que hoy nos parece ajena, y donde ofender no requería de la grosería fácil, sino de una precisión casi quirúrgica. Nos sentábamos a la mesa o jugábamos en el parque, y de repente, una expresión olvidada cortaba el aire con la limpieza de una hoja de afeitar, recordándonos nuestras faltas sin necesidad de descender a la vulgaridad. Aquellas ofensas poseían una dignidad extraña, una sonoridad que llenaba la boca y que, al ser pronunciada, exigía una respuesta a la altura. El español que heredamos de nuestros padres y abuelos era un campo minado de ingenio, donde la creatividad se ponía al servicio del descontento, creando un vocabulario que marcaba fronteras invisibles entre lo aceptable y lo intolerable. Si quieres que los recuerdos de nuestra época no se pierdan, suscríbete. En ese escenario de patios escolares y salas de estar alfombradas, el insulto no era solo un desahogo, sino una herramienta de corrección social que todos entendíamos de inmediato. Bastaba un gesto, un cambio en el tono de voz y la aparición de un término hoy extinto para que el mundo se detuviera por un instante. Esa forma de interactuar, tan ligada al respeto por las formas incluso en el conflicto, nos enseñó que las palabras tienen el poder de moldear la realidad y de otorgar un peso moral a quien las utiliza. Al evocar hoy esos términos, no solo recordamos cómo nos peleábamos, sino que redescubrimos una faceta de nuestra cultura que valoraba la elocuencia por encima del grito y el matiz por encima de la simplicidad vacía que domina las conversaciones actuales. Nuestros salones de clase, con ese aroma penetrante a tiza recién usada y el brillo encerado de los pupitres de madera, fueron el escenario donde escuchamos por primera vez términos que buscaban despabilarnos. Entre ellos, el apelativo de zoquete ocupaba un lugar privilegiado en el vocabulario de la autoridad. No era una palabra que buscara humillar con saña, sino más bien un llamado de atención frente a nuestra propia distracción o torpeza momentánea. Cuando un maestro se ajustaba las gafas y con un suspiro de cansancio contenido, nos llamaba de esa manera, sentíamos una punzada de vergüenza que no nacía de la vulgaridad, sino de la constatación de un error evidente que debimos haber previsto. Significaba que habíamos fallado en lo más elemental, que nuestra mente se había quedado rezagada frente a una instrucción que todos los demás parecían haber descifrado con facilidad. En la intimidad del hogar, nuestros padres solían lanzarlo con una mezcla de exasperación y guía, especialmente cuando nuestras manos infantiles no lograban coordinar una tarea doméstica o cuando repetíamos un descuido por enésima vez. El término poseía una redondez fonética que lo hacía sonar casi inofensivo al oído, pero estaba cargado de un juicio definitivo sobre nuestra falta de agudeza en ese instante preciso. Zoquete también se infiltraba en nuestros juegos bajo el sol inclemente del recreo, convirtiéndose en el reproche estándar ante un mal pase o una regla mal interpretada. No seas zoquete, así no se juega, nos gritaban desde el otro lado del patio, y en ese intercambio entendíamos que habíamos roto la armonía del grupo. Era un insulto con una función casi pedagógica, una forma ruda pero efectiva de instarnos a pensar antes de actuar, a despertar de ese letargo propio de la niñez. Hoy, la palabra ha perdido su filo original y se ha quedado suspendida en el pasado, sonando para nosotros como una reliquia amable, casi nostálgica. Ha sido sustituida por términos mucho más crudos y veloces, despojados de esa pátina de autoridad que lograba corregirnos sin necesidad de fracturar el vínculo de respeto que unía a las generaciones. Al recordarla, casi podemos sentir de nuevo el roce de la tiza en los dedos y el peso de esa mirada adulta que esperaba de nosotros una chispa de ingenio que, en aquel momento, simplemente no logramos encender. En el ecosistema de nuestras familias, donde la jerarquía se respetaba con el silencio o con una mirada fija sobre el plato, existían términos reservados para aquellos que pretendían volar más alto de lo que sus alas permitían. Recuerdo bien la palabra mequetrefe, un vocablo que nuestros abuelos solían lanzar como un dardo preciso contra la insolencia de la juventud. No era una simple ofensa, era una barrera generacional, una forma de recordarnos que la experiencia no se compraba en la botica ni se aprendía en los libros escolares. La sonoridad de la palabra, con ese ritmo troceado y despectivo, bastaba para desinflar cualquier presunción. Cuando un joven intentaba dar lecciones de vida a quien ya tenía el cabello cano, el aire se espesaba y el término aparecía para devolver a cada uno a su lugar. Era la defensa de los hombres y mujeres que habían construido el mundo con sus manos contra aquellos que, con mucha voz y poco mérito, pretendían cambiarlo todo sin haber sudado una sola tarde en el campo o en el taller. Aquel mequetrefe resonaba en los pasillos de las casas antiguas, mezclándose con el olor a naftalina y madera vieja, dejando claro que el respeto se ganaba con los años y no con la audacia del momento. De igual manera, nuestras tardes se llenaban de advertencias contra la candidez excesiva, esa que nos dejaba vulnerables ante las trampas del mundo. Ser llamado pasguato era recibir un diagnóstico de ingenuidad que rozaba lo exasperante. No se nos acusaba de malicia,
sino de una falta de malicia tan profunda que resultaba irritante para los adultos que ya conocían las sombras de la vida cotidiana. No seas pasguato, nos decían nuestras madres mientras nos acomodaban el cuello de la camisa, con un tono que navegaba entre la protección y el agotamiento. Significaba que estábamos creyendo lo increíble, que no éramos capaces de leer entre líneas o que nos dejábamos llevar por cualquier cuento de camino sin cuestionar su veracidad. En una época donde la palabra dada era ley, pero la astucia era necesaria para sobrevivir, ser un pasguato era un riesgo que no podíamos permitirnos. La palabra hoy se siente lejana, casi amable en su torpeza, pero en aquel entonces funcionaba como una sacudida necesaria para despertarnos del letargo de la niñez y obligarnos a mirar el mundo con ojos más críticos, menos dispuestos a aceptar cualquier espejismo como verdad absoluta. Aquella advertencia paterna era, en el fondo, nuestra primera lección de supervivencia social en un entorno que no perdonaba la distracción de los inocentes. El peso de la mediocridad también encontraba su lugar en nuestras conversaciones, manifestándose ante cualquier labor ejecutada con descuido o falta de pericia. Para aquellos que no lograban dominar el arte de las herramientas o que simplemente carecían del esmero necesario para concluir una tarea con dignidad, reservábamos el calificativo de chambón. No era una palabra que buscara fracturar el alma, sino un diagnóstico preciso sobre la falta de destreza técnica. Recordamos con nitidez aquellas jornadas de reparaciones en casa, bajo la mirada vigilante de nuestros padres, donde el temor a cometer una chambonada nos obligaba a sostener el martillo con una concentración casi sagrada. Ver un clavo doblado en la madera noble o una mano de pintura aplicada con trazos erráticos era la prueba irrefutable de que el desaliño le había ganado la partida a la excelencia. Aquel término nos recordaba constantemente que hacer las cosas a medias o sin el cuidado debido era una falta de respeto hacia el objeto mismo y hacia quienes habitaban el hogar. Ser un chambón implicaba una renuncia a ese orgullo del trabajo bien hecho que definía nuestra identidad cotidiana. Sin embargo, cuando la molestia requería un matiz de mayor sofisticación, un aire de superioridad intelectual que nos permitiera ofender sin perder la compostura, recurríamos a la palabra cretino. Este término, que alguna vez tuvo un origen clínico y riguroso, fue rescatado por nuestras clases medias ilustradas para señalar a quien actuaba con una estupidez soberbia y exasperante. Pronunciarlo nos otorgaba, por un breve instante, una estatura moral distinta. Era el insulto preferido en los debates de sobremesa o en las discusiones escolares de los años 70 y 80, donde la elocuencia todavía era un arma de defensa social. Se lanzaba con una frialdad contenida, dejando que las 3 sílabas resonaran en el aire con la firmeza de una sentencia inapelable. Al llamar a alguien cretino, estábamos señalando no solo una falta de inteligencia, sino una carencia de juicio que resultaba imperdonable para quienes valorábamos la formación y la claridad mental. Hoy, ante la simplificación del lenguaje actual, esa elegancia punzante parece haberse desvanecido, quedando solo como un eco de una época donde hasta para expresar el más profundo desprecio, nos preocupábamos por mantener la dignidad de nuestro vocabulario. Había momentos en que la paciencia, esa virtud tan cultivada por nuestros mayores, finalmente se quebraba bajo el peso de nuestra rebeldía o de algún error monumental que superaba todo entendimiento. En esos instantes de tensión eléctrica, cuando el aire en la sala se volvía denso y el silencio se tornaba pesado, surgían palabras cargadas de una severidad clínica que nos hacía encoger los hombros instintivamente. Eran términos que hoy tratamos con una cautela necesaria, pues su origen médico y científico los dotaba de una crueldad que en aquel entonces no siempre medíamos con justicia. Escuchar esa sentencia definitiva que nos tachaba de poseer una deficiencia intelectual severa era recibir un golpe seco y directo al orgullo. Era la explosión de una frustración adulta que indicaba que habíamos cruzado una línea de no retorno. Estas ofensas no se lanzaban a la ligera en el fragor de cualquier discusión cotidiana, sino que se reservaban para el clímax de un enojo verdadero, cuando las explicaciones se habían agotado y solo quedaba la rendición ante una incompetencia que parecía monumental. Entre nosotros, sin embargo, solíamos apropiarnos de ellas con una ligereza casi cómica durante nuestros juegos, exagerando el tono para despojarlas de su gravedad original y convertirlas en una broma privada que sellaba nuestra camaradería tras un tropiezo compartido. Con el paso de las décadas, estas expresiones fueron perdiendo su lugar legítimo en nuestro léxico conforme aprendimos a valorar la sensibilidad y el respeto hacia la diversidad de la condición humana, dejándolas guardadas en el baúl de las ofensas que ya no nos permitimos pronunciar. En un contraste casi lúdico con esa dureza, también fuimos testigos de la inmensa creatividad que emanaba de nuestra lengua, especialmente de esa capacidad tan hispana para suavizar el filo de una ofensa mediante el ingenio puro y el juego de palabras. Recordamos con una sonrisa cómo se popularizaron términos que jugaban con la sonoridad y la invención, transformando un insulto originalmente grueso en algo casi pintoresco y vibrante. Fue una época de eufemismos brillantes donde podíamos señalar la torpeza o la tontería ajena sin necesidad de romper del todo los lazos de la cortesía o la buena educación.
Era el recurso perfecto para los pasillos de la escuela o las reuniones juveniles de los años 80, una zona gris donde la irreverencia se encontraba de frente con el humor más ingenioso. Nos permitía expresar nuestra absoluta exasperación con un toque de burla que, aunque resultaba punzante para quien lo recibía, carecía de la saña oscura de las palabras más directas. Estos giros lingüísticos reflejaban nuestra necesidad de rebeldía sin llegar al conflicto total, una forma de decir lo indecible bajo una máscara de creatividad verbal que nos permitía mantener el tipo ante la autoridad. Hoy, al evocar esas construcciones, nos resultan casi entrañables. Son reliquias de un tiempo en el que incluso el desprecio se permitía un momento de juego y donde la arquitectura de la palabra era tan importante como el mensaje de descontento que intentábamos transmitir a quien nos había agotado la paciencia. En el complejo tejido de nuestras conversaciones cotidianas, fuimos testigos de cómo ciertos vocablos nacieron con un filo cortante y una carga de desprecio real, pero que, con el paso de las décadas, terminaron desgastándose por el uso constante hasta transformarse en meras muletillas de camaradería. Recordamos bien aquella palabra que hoy se escucha en cada esquina de nuestras ciudades como un saludo casual o un marcador de confianza, pero que en nuestra juventud era una ofensa cargada de un peso denso y oscuro. Llamar a alguien de esa manera, señalando su supuesta falta de voluntad, era acusarlo de una pereza existencial profunda, de ser un individuo inútil que se negaba a aportar su esfuerzo al bienestar colectivo del hogar o del barrio. Era una expresión que podía encender una pelea en el patio de recreo o provocar un silencio gélido en la mesa familiar, pues atacaba directamente la dignidad de la laboriosidad humana. Sin embargo, en un fenómeno lingüístico fascinante que vivimos de cerca, observamos cómo ese insulto fue perdiendo su veneno original. Se convirtió en un cascarón vacío, un término que las nuevas generaciones lanzan al aire sin mayor reflexión, despojado de su capacidad de herir y transformado en un puente verbal que hoy une a amigos y hermanos en una familiaridad casi afectuosa, dejando atrás aquel pasado donde pronunciarlo era una declaración de guerra contra la holgazanería y el desaliño moral. Por otro lado, nuestra memoria también custodia términos específicos que utilizábamos para señalar esa frivolidad que nos resultaba insoportable, especialmente cuando las apariencias comenzaron a ganar terreno sobre la verdadera esencia de las personas. Evocamos con una mueca de desdén aquel calificativo que describía a la perfección a quien vivía obsesionado con el brillo superficial de las cosas, por el estatus de una marca o por la urgencia de proyectar una imagen que no tenía sustento en la realidad. Ser señalado con esa etiqueta era recibir una crítica moral devastadora hacia la falta de profundidad. Era un reproche directo contra la necesidad de impresionar a los demás a través de lo vacuo y lo material. La palabra poseía un sonido ligero, casi saltarín, que parecía imitar la propia vacuidad de quien era objeto de la burla. Describía a esa persona que se deslumbraba con cualquier novedad sin detenerse a considerar su valor real. Con el tiempo, esa forma de pretensión se volvió tan omnipresente en nuestra cultura que el término terminó por disolverse en el olvido, pues cuando el mundo entero comenzó a priorizar la imagen sobre la sustancia, el insulto dejó de tener un blanco claro al cual apuntar, quedando hoy solo como el eco de una época en la que todavía nos dábamos el lujo de distinguir con severidad entre lo que alguien era y lo que simplemente pretendía aparentar ante los ojos de los demás. Nuestra lengua también nos regaló construcciones deliciosas por su sonoridad, términos que parecían diseñados para describir esa ingenuidad pasiva que nos dejaba con la boca abierta ante cualquier novedad sin sentido. Recordamos con nitidez el uso de aquel vocablo que evocaba a quien se queda suspendido en el asombro más simple, tragándose cualquier historia sin el menor filtro del juicio. Ser llamado de esa manera era un tirón de orejas emocional, un llamado de nuestros abuelos para que despertáramos del letargo y dejáramos de ser tan sumamente crédulos ante las promesas vacías del mundo. La palabra misma poseía una gracia fonética casi ridícula, con sus sílabas saltarinas que parecían burlarse de la falta de malicia de quien era objeto del insulto. En aquellos tiempos, la sabiduría generacional se transmitía a través de estas pequeñas ofensas educativas. Era una forma de protegernos contra los engaños, instándonos a desarrollar un pensamiento crítico antes de que la vida misma se encargara de darnos lecciones mucho más amargas. Hoy, ese término ha quedado relegado a las páginas de la literatura antigua o a las conversaciones de los más ancianos, perdiendo su lugar frente a expresiones más veloces y agresivas que ya no se detienen en la descripción pintoresca de la simpleza humana. Por otro lado, existía un término que guardaba en su origen una carga de desprecio social mucho más profunda y punzante, una palabra que definía la absoluta insignificancia a través de la carencia material. Evocamos el eco de aquel insulto que señalaba a quien, en su supuesta miseria, no tenía ni siquiera el derecho a ser tomado en cuenta en las decisiones importantes. La imagen literal que evocaba, la de alguien obligado a realizar las tareas más ingratas y miserables por falta de medios, era un reflejo fiel de las jerarquías estancas de nuestras sociedades de antaño. Se lanzaba con una indignación de clase que hoy nos resultaría escandalosa. Era la forma en que quienes ostentaban cierta autoridad o estatus minimizaban al otro, despojándolo de su valía personal al recordar su origen humilde.
Ese clasismo destilado en una sola palabra nos hablaba de un mundo donde el respeto estaba íntimamente ligado a la posición social y donde señalar la pobreza ajena no generaba el rechazo inmediato que sentimos en la actualidad. La palabra terminó por desvanecerse no porque el clasismo haya desaparecido de nuestras calles, sino porque aprendimos a ocultarlo bajo formas mucho más sutiles y políticamente correctas. Aquel término, crudo y directo, permanece en nuestra memoria como un recordatorio de una era más frontal, donde las diferencias se marcaban con palabras que dolían por su capacidad de reducir a un ser humano a la nada absoluta frente a la mirada de los demás. Llegamos finalmente a la cumbre de este arsenal intelectual, a una palabra que resonaba con la autoridad de los siglos y que poseía la capacidad de fulminar cualquier pretensión de sabiduría. Recordamos con un respeto casi involuntario el término mentecato, una ofensa que parecía extraída de la literatura más clásica, pero que todavía habitaba los labios de nuestros maestros más estrictos y de aquellos abuelos que valoraban el intelecto por sobre todas las cosas. La construcción misma de la palabra, la idea de una mente cautiva, prisionera de su propia estrechez, nos hablaba de un juicio definitivo sobre la capacidad de razonar de una persona. Escucharla en el silencio sepulcral de un aula de clases, mientras el polvo bailaba en los rayos de luz que atravesaban los altos ventanales, era presenciar una ejecución verbal elegante y devastadora a la vez. No se trataba de un exabrupto vulgar, sino de una exhibición de vocabulario que dejaba a quien la recibía en una inferioridad moral absoluta. Secretos de nuestra época existe para que nuestra historia cotidiana no se olvide. Suscríbete. Al unir este insulto sofisticado con alguna expresión más terrenal, nuestros mayores lograban un contraste que golpeaba con una fuerza que hoy, en nuestra era de comunicación masiva y simplificada, nos resulta imposible de replicar. Estos términos que hoy hemos rescatado de la penumbra no son simples curiosidades lingüísticas, son las cicatrices invisibles de una forma de entender la convivencia y el conflicto. Cada generación moldea su propio lenguaje para expresar su descontento, y al observar cómo estas palabras han caído en el olvido, comprendemos también cómo han cambiado nuestros valores y nuestras sensibilidades. Aquellos insultos que requerían un esfuerzo de articulación y un bagaje cultural para ser efectivos han sido reemplazados por expresiones más cortas, directas y a menudo más vacías, reflejando un mundo que ya no tiene tiempo para la elaboración del ingenio. Sin embargo, documentar estas formas de ofender es, en realidad, documentar nuestra propia humanidad. Nos recuerda que incluso en el enojo y el desprecio, buscábamos una forma de distinción, un respeto por las formas que evitaba que la discusión se desmoronara en la barbarie absoluta. Al evocar estas palabras en nuestras reuniones familiares, no solo estamos trayendo de vuelta un sonido del pasado, sino que estamos reconociendo la herencia de quienes nos enseñaron que el lenguaje es el arma más poderosa que poseemos. Los invitamos a que se acerquen a sus padres y abuelos, y les pregunten por aquellas expresiones que hoy les arrancan una sonrisa nostálgica. Quizás en ese intercambio descubran que la forma en que nos peleábamos antes decía mucho más sobre nuestra nobleza de lo que imaginamos. Cuéntenos en los comentarios qué otra palabra de aquel tiempo recordaron al escucharnos, para que este diccionario de nuestra memoria compartida siga creciendo. Esto fue Mundo Retro, donde el eco de nuestras voces antiguas sigue encontrando un lugar para ser escuchado.